Bienvenidos a nuestro noticiero especializado en análisis y reflexión. Hoy nos sumergiremos en el capítulo 12 del libro El sistema del pájaro de Guido Piccoli, titulado El monstruo bueno. Esta es una obra que ha generado gran interés y debate en torno a la realidad política y social de nuestro país, Colombia. El texto inicia hablando de tres personajes que eran figuras preeminentes en Colombia, especialmente en el año 1999, cada uno con su propio estilo y enfoque. Uno de ellos era Jaime Garzón, quien era un periodista y humorista que parecía intocable, al igual que García Márquez y Caballero. Gabriel García Márquez, conocido como Gabo, era un escritor y periodista colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura. Antonio Caballero era un periodista colombiano conocido por su audacia y crítica al poder. A diferencia de Márquez, le gustaba provocar a los poderosos. El texto destaca principalmente la popularidad que tenía Garzón en este tiempo, incluso era más querido que García Márquez y más popular que Antonio. También describe su trayectoria política, incluyendo la participación en el movimiento Rotundo Vagabundo y su nombramiento como alcalde en Sumapaz. Fue asesinado el 13 de agosto de 1999 por un sicario en motocicleta en la ciudad de Bogotá. Su muerte causó mucha conmoción y sorpresa en las personas. El día de su funeral asistieron millones de personas, incluyendo políticos, que al acercarse al féretro, las personas les gritaban fariseos. Luego de eso empieza la investigación del asesinato, quien fue llevado por una mega comisión compuesta por el Ejército, la Policía, el DAS, la Procuraduría General y la Fiscalía. En 2002 fueron capturados 2 matones y Carlos Castaño, quien fue el presunto autor del asesinato. Sin embargo, en 2003 la Procuraduría acusó a la Fiscalía y al DAS de haber manipulado la investigación. El asesinato de Garzón es presentado como un ejemplo de violencia y la impunidad en Colombia, y el caso es visto como una falta de transparencia y justicia en el país. En continuidad con el texto, los medios de comunicación y los políticos colombianos legitimaban a Carlos Castaño y a los paramilitares, presentándolos como una respuesta natural a la violencia guerrillera. En continuidad con el texto se menciona a Carlos Castaño, líder paramilitar, y su relación con el Estado y los medios de comunicación colombianos, como lo son RCN y Caracol, quienes presentan a los paramilitares como una respuesta natural y comprensible a la violencia guerrillera, y como estos le proporcionan entrevistas fáciles para legitimizar la imagen de Carlos Castaño y presentarlo como una persona simpática. Dentro del texto se mencionan las diversas masacres generadas por los paramilitares, como la del Alto Naya en 2001, donde 70 paramilitares masacraron a 50 indígenas. Se sugiere que la operación militar no fue tan transparente como se presentó, ya que la masacre había sido anunciada por Carlos Castaño y el ejército había tenido oportunidades para intervenir, mas no lo hizo, lo que hace referencia a la falta de acción efectiva por parte del Estado para prevenir o castigar a los responsables. Otros ejemplos de estas masacres fueron la Matanza en Puerto Alvira en 1998 y la Gabarra en 1999. En el texto se muestra al politólogo Eduardo Pizarro mostrando 4 actitudes dentro del Estado colombiano hacia los paramilitares. El primero, los sectores que apoyan totalmente a los paramilitares y los incorporan en las estrategias de contrainsurgencia. 2. Sectores que consideran como un mal necesario debido a los pobres resultados de las fuerzas militares que no quieren apoyarlos abiertamente. 3. Sectores que creen que deben ser reconocidos como actores políticos y parte del conflicto. 4. Sectores que creen que los paramilitares deben ser combatidos sin contemplaciones debido a su carácter criminal. Según Pizarro, considera que la actitud mayoritaria en el Estado es la segunda, es decir, la convivencia pragmática que implica no apoyar ni combatir a los paramilitares. La violencia paramilitar en Colombia ha evolucionado desde los 80, aumentando en calidad y cambiando en calidad.
Los paramilitares liderados por Carlos Castaño han pasado de ser considerados fuerzas oscuras a ser reconocidos como autores políticos y militares. ¿Por qué? Primero, la cantidad de masacres ha aumentado significativamente, pasando de 65 en 1988 a casi 400 en 2001. Segundo, la calidad de los ataques ha cambiado, pasando de ser atribuidos a fuerzas oscuras a ser reivindicados como episodios normales de guerra. Tercero, los políticos y los pitólogos reconocen a los paramilitares una capacidad demostrada de contención de la guerrilla, aunque su actividad principal sea eliminar civiles inermes. Cuarto, Castaño exige reconocimiento político por su movimiento y recibe respuestas contradictorias del Estado. Quinto, en 1998 comienza a buscar un estatus idéntico al asignado a la guerrilla y firma el acuerdo de Nudo de Paramillo, lo que resulta ser una burla. Sexto, en 2000 Castaño secuestra a 7 diputados y organiza un seminario al aire libre para discutir sus opiniones sobre la realidad del país. Dentro del texto se siguen viendo episodios importantes, como lo fue cuando Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, se siente traicionado por el gobierno colombiano y debe ser abandonado por sus protectores institucionales. Se habla también de cómo la operación policial en Córdoba contra los Autodefensas Unidas de Colombia de Carlos Castaño fue una sorpresa para muchos, ya que se realizó en un territorio considerado bajo control de Castaño. Carlos Castaño logró controlar gran parte de la región de Barrancabermeja, incluyendo los barrios de la ciudad, y había impuesto su manual de convivencia en la ciudad. En su momento, Salvatore Mancuso fue el nuevo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien tenía un perfil diferente de Carlos Castaño y había sido elegido para liderar el grupo paramilitar. En el texto también se menciona la conexión entre los paras y el narcotráfico, que cada vez era más evidente, y la estrategia de Castaño parecía más bien un intento de blanquear la imagen de las AUC. A pesar de sus declaraciones, las AUC seguían involucradas en el comercio de droga y la violencia paramilitar. En este contexto, la decisión del Departamento del Estado norteamericano de incluir a las AUC en la lista de las organizaciones terrorísticas internacionales en abril del 2001 fue un golpe significativo para Carlos Castaño y su organización. Sin embargo, la relación entre los paras y el gobierno colombiano seguía siendo ambigua. A pesar de las declaraciones oficiales sobre los paramilitarismo, muchos funcionarios gubernamentales y militares seguían manteniendo vínculos con la AUC. Sin embargo, en el 2002 la situación se complicó luego de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, quien asumió el poder en Colombia. Uribe había sido acusado de tener vínculos con los paras durante la campaña electoral y su gobierno enfrentó críticas por su manejo del conflicto armado. Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, intentaba mejorar la imagen de su organización y distanciarse del narcotráfico, mientras seguía manteniendo vínculos con los narcos y perpetuando la violencia paramilitar. Lo que sugiere que Castaño estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su poder y legitimidad. La relación entre los paras y el narcotráfico era profunda y difícil de erradicar. El gobierno de Estados Unidos y la DEA estaban dispuestos a trabajar con Carlos Castaño a pesar de sus vínculos con el narcotráfico. Esto generaba una situación cada vez más compleja y peligrosa en Colombia. Se creó el Movimiento Nacional Democrático en septiembre del 2001 con el objetivo de participar en la política y buscar una solución pacífica al conflicto armado. Castaño afirmó que la AUC había hecho pie en la otra orilla, lo de la política, y que buscaba dignificar la política y hacer posible la paz. Castaño exigió también los diálogos con el gobierno que fueran públicos y no secretos y que no se discriminaran a las AUC en las negociaciones. Sectores significativos de la ciudad colombiana, incluyendo políticos y religiosos, estuvieron de acuerdo con el diálogo con las AUC. El periódico El Tiempo y el secretario del Estado para el hemisferio occidental, Otto Reich, también apoyaba el diálogo con las AUC. Sin embargo, el Consejo Especial de la ONU para el Proceso de Paz colombiano, James Lemoyne, se opuso a considerar a las AUC como un interlocutor político legítimo debido a sus tácticas violentas.
El paramilitarismo en Colombia, liderado por Carlos Castaño, estaba ganando apoyo y legitimidad en la sociedad colombiana, especialmente en las zonas rurales. Estos estaban ganando terreno en Colombia y estaban convirtiendo en una fuerza política y social importante. La sociedad colombiana estaba fragmentada y disputada por las bandas armadas, incluyendo el Estado. La violencia y la barbarie estaban generalizadas en Colombia y la población indefensa era el blanco principal. Castaño era el principal beneficiario político del proceso de privatización y recrudecimiento de la guerra. El texto también hace mucho énfasis en la presidencia de Álvaro Uribe en Colombia en 2002 y su relación con el paramilitarismo y la violencia en el país. Esta marcó un punto de inflexión en la historia de Colombia hacia una política más autoritaria y militarizada. La relación de Uribe con el paramilitarismo y la violencia en Colombia es problemática y controvertida. La opinión pública colombiana está dividida sobre la política de Uribe y su enfoque en la seguridad y la guerra a la corrupción. El presidente Álvaro Uribe implementó políticas autoritarias y militarizadas en Colombia, aumentando la plantilla de las Fuerzas Armadas y reclutando a jóvenes campesinos para la defensa de las poblaciones. Esto sugiere que la política de Uribe estaba orientada hacia la militarización y la represión. La relación entre el gobierno Uribe y los grupos paramilitares era totalmente estrecha. La estrategia de Uribe podría llevar a una guerra civil más intensa y violenta. La política de seguridad de Uribe estaba basada en la información y la delación. Esto fue un resumen del contenido que está dentro del capítulo 12 del Sistema del Pájaro de Guido Piccoli, el cual nos presenta una visión crítica y profunda sobre el paramilitarismo en nuestro país.